Muy buenas tardes, estamos en tu programa Tu Onda Club, una radio de estilo, con el licenciado Sergio Méndez, que siempre nos brinda espacio. Sergio, un gusto que estés con nosotros. Hugo, muy buenas tardes, muchísimas gracias por tu invitación, es un verdadero privilegio el poderlos acompañar. Bueno, Sergio, esta tarde, ¿verdad? Venimos a hablar sobre un tema que está disponible para la gente, ¿verdad? En el cual es el mutuo. Sergio, tú nos puedes hablar qué es el mutuo y para qué es utilizado el mutuo. Perfecto. Hugo, el mutuo, para efectos de definir conceptos y que la población pueda entender bajo la definición de conceptos, es aquel instrumento legal que se llega a perfeccionar con la voluntad, con la manifestación de la voluntad de los firmantes ante autoridad competente para poder llevar a cabo a feliz término un negocio jurídico. ¿Qué significa esto? Cuando una persona, Hugo, necesita que le presten dinero, Sí. se articula lo que nosotros conocemos como un mutuo. Este es un mutuo simple. ¿Por qué? Porque no lleva una garantía. Entonces, el mutuo simple como tal, porque no va ligado a otros instrumentos que más adelante vamos a exponer, representa precisamente un acuerdo de voluntades, es ley entre las partes. Sí. Por lo tanto, los firmantes han acordado que este dinero va a ser pagado en tantos meses y con tantos intereses normales e intereses moratorios. Entonces alguien me podría decir, pero mire, esta situación es demasiado grande, lo que él pactó. Listo, pero lo pactaron. No, pero fue excesivo. Sí, pero lo pactaron. Porque en el momento la persona que estaba prestando dinero tenía una urgencia, una necesidad, como sucede cuando tú vas a algún tipo de institución bancaria. Por lo tanto, al realizar eso, Hugo, tú te estás sometiendo, ¿sí?, en una forma espontánea a una relación contractual. Y tanto una parte como la otra pueden llegar en determinado momento a decir que ya no se sienten a gusto. Perfecto, pero eso fue lo que firmaron, como cuando sacas una casa o un carro. Ese sería el caso, como que una persona venga y compre una vivienda, pero la persona no tenga dónde irse y que le garantice que él nunca, mientras viva, la va a sacar de la vivienda, porque el precio que se lo ha adquirido es un precio inferior. Por lo tanto, él le dice, dame el precio inferior antes de que perdas la casa y yo garantizo que yo no te voy a sacar. Entonces es un beso envenenado, porque a la larga tú venís luego de 10 años y le decís, váyase de la casa. Entonces le decís, no, yo no me puedo ir de la casa porque yo tengo un documento firmado que yo no me puedo ir de la casa. No, pero es que usted no se murió. No, pero es que nosotros establecimos que hasta que yo me muriera. Para eso se tuvo que haber hecho, por ejemplo, un tema de usufructo vitalicio, por ejemplo, que es otra figura que en un momento nosotros podemos exponer en el siguiente programa con el mayor de los gustos, que es un usufructo y en qué consiste. Pero en este caso, Hugo, no te pueden quitar, no te pueden echar de la casa. Pero usted me vendió. No, yo le vendí y usted me dio el dinero. Pero además de que yo le vendí y usted me dio el dinero, usted a mí me tiene que respetar el otro contrato que hicimos. No, pero no, es que eso fue lo que pactó. El mutuo es similar a eso. Si tú te sometiste al imperio de la ley, porque de común acuerdo los dos esbozaron que ese era el acuerdo abordado, entonces así va a ser y se va a respetar. En este caso, Sergio, ¿para qué se utiliza este tipo de contrato? El mutuo, Hugo, normalmente, como ya dije, hay un mutuo simple, Sí. bajo esa modalidad, pero normalmente el mutuo va acompañado con otros instrumentos. Por ejemplo, si tú quieres sacar una casa, tú le compras la casa a una constructora, si es nueva, o si es usada, tú se la compras, por ejemplo, a Ernesto. Y Ernesto viene y te dice, ok, yo te doy la casa, pero tú me das tanto. Entonces, has acordado que para darte la casa, y yo como notario doy fe de que te esté entregando las llaves de la casa y que tú le estás entregando en mi presencia la suma o el dinero acordado.
Entonces tú se la entregas. Perfecto. Una vez se ha llevado a cabo eso, el banco hace una ponderación como sujeto de crédito si tú tenés la capacidad para poder llegar mes con mes a pagar esa cuota y a pagar la casa el día de mañana. Entonces, tú venís, Hugo, y pactás y decís, perfecto, yo voy a sacar una casa con el banco. El banco te hace una compraventa. La compraventa es que Ernesto le vende a Hugo. En el mismo momento, con diferencia de minutos, se celebra el otro documento. ¿Cuál es el otro documento? El mutuo. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es el otro instrumento? La hipoteca. La hipoteca, como ya lo hemos expresado en otros programas, sirve para garantizar el pago. Sí. Y el mutuo es donde tú estás aceptando que te está prestando el dinero para comprarle la casa a Ernesto, que va a ser de tu propiedad hasta que tú termines de pagar todo el crédito. Entonces, recapitulando, estamos hablando que tú estás comprando una casa, por ejemplo, $125,000. Eso se llama compraventa. Ernesto le vende la casa a Hugo. Perfecto. De ahí viene la hipoteca, donde Hugo pone en hipoteca la casa al banco para garantizar ese pago. De ahí viene el otro instrumento, el mutuo, es donde el banco le da dinero a Hugo para que vaya a comprar esa casa a Ernesto. Entonces, si tú te das cuenta, la compra-venta, la hipoteca a favor del banco y el mutuo, que el dinero le da el banco a Hugo para que se lo entregue a Ernesto. Perfecto. Ahí cerramos el círculo. Pero vamos a hablar de estas características, que es algo muy repetitivo a la hora en el cual nosotros estamos celebrando un acto como esto. Viene entonces, Hugo, el cliente y te dice, en este caso Hugo, mire, pero ¿por qué la hipoteca es más grande los años que con relación al mutuo? Y eso es interesante. Siempre los años de la hipoteca van a ser mayores, porque la hipoteca es una hipoteca abierta. Ya lo hemos hablado en otros programas. Sí, sí. ¿Qué significa eso? Que si el préstamo que te habían dado a ti, el mutuo hipotecario, estaba para 30 años, 25, 30 años, entonces la hipoteca va a ser para 35 años. Uy, ¿por qué tanto? No significa que tú lo vas a terminar de pagar en 35 años, sino que la hipoteca es una hipoteca abierta y el día de mañana tú puedes venir fácilmente y decirle al banco, fíjese que yo llevo pagado de la casa, que cuesta $100,000, yo ya llevo pagado el 75%, porque como di prima. Entonces tú te acercás 5 años después y le decís, fíjese que yo tengo otros productos con el banco. ¿Qué productos? Tengo tarjetas de crédito, tengo productos con este banco y con otro banco. Yo quiero que esta hipoteca me absorba el préstamo que tengo con otro banco. Entonces viene y te van a decir, perfecto, lo vamos a hacer. Y entonces vamos a introducir ese dinero que tú debes con otro banco a la casa. Por eso es que es una hipoteca abierta, porque puedes seguir sacando dinero, porque la hipoteca normalmente siempre va a ser más años que el mutuo. ¿Cuánto te valoraron la casa? La casa te la valoraron en $100,000, pero por políticas internas de los bancos, que cambian cada banco, cada entidad financiera, cada institución, llámese caja de crédito o institución financiera de la naturaleza de una cooperativa, te establecen puntualmente, Hugo, que solamente te prestan el 75% del inmueble según el valúo. Y el valúo decía 100,000. ¿Por qué? Porque el banco se autoprotege y además te piden el 10% o el 20% de la prima para que tú puedas. ¿Por qué? Porque si tu intención es venderle la casa y luego ya no pagarle, el banco tiene un espacio de maniobra para determinar, bueno, Hugo ya no me pagó, pero para llevar a cabo el tema del juicio tengo que pagar un notario, un abogado. Sí. Para llevar a cabo el tema, Hugo, de la depreciación que se va a dar, porque como tú me vas a dejar la casa, y para curarme y blindarme de que cuando yo reciba la casa voy a tener elementos suficientes para que la casa va a valer más y que yo la pueda vender el día de mañana. Además, al venderla existe dentro de todo esto impuestos en los cuales se tienen que pagar.
En este caso, Sergio, Entonces los bancos necesitan autoprotegerse. ¿cuántas clases de mutuos hay? Porque me imagino que hay bastantes, ¿no? Hay una gran cantidad de mutuos. La legislación salvadoreña básicamente se circunscribe sobre varios de ellos. Uno de ellos es el mutuo simple, es el que ya nosotros hablamos, Sí. donde paralelamente se puede firmar al mutuo otro tipo de especie legal. ¿Cuál sería ese? Un cheque. ¿Cuál sería fechado? ¿Cuál sería ese? Una letra de cambio, un pagaré, que tienen aparejada fuerza ejecutiva ante este instrumento. No quiere decir que si no los tiene, el mutuo como tal no puede ser ejecutado. Por supuesto que sí. Sí lo puede ser como un incumplimiento. Pero este tipo de especies legales que tú tienes, que con el endoso se transfieren, que son los hechos generadores, el mutuo como tal se circunscriben dentro de estas especies legales. Se tiene un cheque y se dice que para garantizar el pago se emitió el cheque con número de referencia, serie tal, emitido al portador tal, con fecha tal, etcétera. Todas esas características donde se describe, al igual que la letra de cambio, porque va in vivito. Esto mismo se relaciona dentro de un contrato de alquiler, compraventa, por si existe en el día de mañana algún tipo de vicio revivitorio del consentimiento, que ya lo hemos mencionado y que lo podemos hablar en otra edición. Sin embargo, el mutuo simple como tal es ese traslado de mercadería, Hugo, bajo una compraventa que puede tener paralelamente, pero que yo te presté el dinero para que tú compraras lo otro. Eso es un mutuo simple, donde no hay otro tipo de instrumentos. Sí. ¿Qué otro tipo de mutuo? El mutuo que nosotros conocemos como que va de la par al hipotecario. ¿Cuándo? Cuando hay precisamente, está íntimamente ligado como una garantía, Hugo, dentro del mutuo que se prestó el dinero y que con fecha tal se firmó la compraventa y que con fecha tal se firmó la hipoteca. Es lo que nosotros conocemos cuando una persona va a un banco a solicitar un préstamo para comprar una casa. Un mutuo hipotecario que va de la mano con eso. Y el otro es el mutuo prendario. Cuando tú compras un vehículo. Cuando compras un vehículo, la institución financiera te dice, yo le presto a usted a tanto % de interés. Ojo, el interés, hay dos clases de interés que en otras ediciones ya lo hemos explicado y que esto debe estar consignado así expresamente dentro de este instrumento. Esas tres clases son básicamente las referenciales dentro de la legislación vigente aplicable a la materia para efectos precisamente de llegar a un feliz término, porque si bien es cierto, ya dijimos que el contrato es ley entre las partes, pero también debe estar circunscrito dentro de los parámetros que la ley dice. ¿Qué pasa? Por ejemplo, que dentro del contrato no se establecieron elementos como el día de mañana incumplimiento de una obligación. ¿Y cuál va a ser el interés? Y no se pactó, se obvió, se olvidó. No se preocupe que la ley ya establece que a falta de que no se pactó, ¿cuál será el interés legal? Así de fácil, así de sencillo. ¿Qué tipo de bienes pueden tramitarse a través del contrato mutuo? Los bienes que se pueden, bueno, las cosas fungibles y lo más fungible de todo, que es el dinero. Ese es el primer bien, porque es un traslado precisamente que tú estás haciendo de un elemento pecuniario, un elemento de contenido patrimonial. Sí. Ok, número uno. El otro bien que se puede hacer, los bienes muebles e inmuebles. Los bienes muebles, cuando hablábamos nosotros, precisamente que van de la mano con otros instrumentos, como la compraventa y la hipoteca de una casa, como la compraventa y la prenda de un mueble, que en este caso es un vehículo, una moto, por ejemplo. Sí. En este caso, ¿es necesario establecer el interés? ¿Es necesario establecer el pago de interés en el contrato? Por supuesto, que esto es fundamental para el día de mañana poderlo cobrar, porque tú cuando ejecutas una demanda, tú no solamente estás ejecutando el impago, sino que el daño o perjuicio que te ha ocasionado. Y eso en una demanda hay que especificarlo, Hugo. Si no, no cumple requisitos de forma para poder analizar y entrar en la valoración de los requisitos de fondo. Por lo tanto, Hugo, tú necesitas establecer puntualmente
cuáles fueron los intereses pactados. ¿Qué pasa si no se establecieron los intereses pactados? Bueno, la ley ya establece cuál va a ser el debido procedimiento, porque hay una hermenéutica jurídica, y la hermenéutica jurídica es la integración de la norma jurídica, en caso de que haya, por ejemplo, como un vacío de ley, que ya lo hemos hablado en otras ediciones. Sí. Pero en el caso puntualmente, Hugo, de los intereses moratorios, también la ley ya habla y ya expone cuáles van a ser precisamente los límites y los alcances de estos. En este caso siempre puede haber como una persona clasificada o puede serla cualquier persona, en este caso, para que pueda utilizar este tipo de contrato. Cuando hablamos de una persona clasificada nos estamos refiriendo a personas con mayor rango económico o puede ser cualquier... No, puede ser cualquier persona el que pueda acceder, es decir, una vez tenga la mayoría de edad, porque antes de los 18 años en El Salvador tú tenés una capacidad de goce, sí, pero no de ejercicio, ¿cierto? La capacidad de ejercicio la tienen tus padres, que son representantes legales por constitución de un menor, en ese aspecto. Ahora, ¿quiénes pueden firmar? Una vez que ya tengas la mayoría de edad, porque si un menor firma y tú no te percatás de que era un menor o querés celebrar un contrato con un menor, el día de mañana que incumpla, tú no lo vas a poder ejecutar, porque entonces tú vas, lo demandas y él va a decir, mire, cuando yo firmé eso, yo era menor de edad. Por lo tanto, yo no puedo ser sujeto de obligaciones y esa obligación es nula. Entonces se deben de cerciorar. Ahora, vámonos a otro aspecto. ¿Quiénes son las únicas personas encargadas, Hugo, de poder celebrar negocios, contratos que den fe? Que esa es otra situación. Que den fe a esto. Ok, número 1, el notario, porque ejerce el control jurisdiccional, ¿sí? La jurisdicción voluntaria, que la ley del notariado así lo establece. Pero también hay otro tipo de funcionarios, los cónsules, por ejemplo, de carrera. En cada consulado hay personas encargadas para llevar a cabo este tipo, Hugo, de instrumentos mediante los requisitos de solemnidades que la ley ya ha establecido. Por lo tanto, ellos necesitan la autorización por ser cónsul para poder llevar a cabo este tipo de acciones. Si esto se realiza en el extranjero, pero dentro de un consulado de El Salvador, tú debes de recordar que la Constitución de la República, que es la norma primaria, porque tiene normas de rango constitucional, establece que el territorio ficticio son aquellos que trascienden o se extrapolan a los 20,000 kilómetros de territorio salvadoreño que nosotros tenemos. ¿Qué significa eso? Que las aeronaves salvadoreños, los buques, los consulados o las embajadas se consideran territorios ficticios, aunque estén en Finlandia, aunque estén en Estados Unidos, aunque estén en Israel. Y si dentro de una aeronave, un buque o un consulado o embajada sucede un delito, alguien mata a alguien, va a ser procesado no por las leyes de Finlandia, no por las leyes de Surinam, no por las leyes Surinam, la capital, Paramaribo, no por las leyes de, por ejemplo, de Australia, que la capital es Canberra, no por las leyes en Belice, aunque se llevó a cabo en la capital Belmopán, no, Hugo. Es dentro de la embajada que se llevó a cabo, por lo tanto debe ser llevado a territorio salvadoreño. El caso concreto, nosotros tenemos en nuestro país también territorios ficticios. ¿Cuáles? La embajada de los Estados Unidos, en la colonia Santa Elena. Sí. Tenemos nosotros el consulado de Belice, que está en Residencial Jardines de la Cima. Tenemos el de México, que está por el hipódromo, etcétera. Tenemos nosotros el de Perú, ¿verdad? Que a todos los que hemos ido a Perú nos ha tocado ir a sacar visa. Uruguay, para ir, el de Uruguay, correcto, ¿verdad? Cuando hemos ido a Europa, no. Hasta ahora que le han puesto requisito a El Salvador particularmente para entrar a Inglaterra. Antes no teníamos que sacar, sí, lamentablemente, Hugo. Nos han puesto un requisito, precisamente por las condiciones que el mismo país estamos viviendo. Nos han puesto requisitos para entrar, Hugo, porque hay mayor
traslado de personas, de oleadas sucesivas de migración, y cuando hay mayor cantidad de gente de esto, empiezan a poner restricciones, como sucedió hace muchísimo tiempo con Argentina, cuando se vino la caja de convertibilidad y el corralito. Ellos no tenían necesidad de pedir visa para entrar a Estados Unidos. Cuando se dio eso, Estados Unidos le puso visa, porque se querían ir para Estados Unidos. Lo mismo está sucediendo con El Salvador. Hay mucha gente que está huyendo. Sí, porque más allá de la manipulación del imaginario colectivo de la gente, mediante la publicidad, la realidad que se vive aquí es otra. Entonces ya nos pusieron una restricción. Perfecto. Entonces, volviendo al tema, ¿qué pasa si aquí se comete un delito dentro de la Embajada de los Estados Unidos? ¿Lo vamos a procesar en El Salvador? No, está dentro de la Embajada de los Estados Unidos. Por lo tanto, debe ser llevado y juzgado con las leyes de Estados Unidos. Eso sucede con el cónsul. Si un cónsul celebra un acto como el que tú me acabas de decir, va a ser en base a las leyes salvadoreñas y va a mandar el testimonio de donde esté hacia El Salvador. Y va a tener validez. Cuando nosotros recibimos un documento en una institución como esto, debemos de cerciorarnos que en la parte de abajo, Hugo, ¿sí? En la parte de abajo tenga precisamente la leyenda que haya ingresado por la vía del apostillado. ¿Qué significa? Que haya ingresado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y que él diga, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que en efecto, fulanita de tal o fulanito, que es el cónsul, está legalmente autorizado para celebrar actos como este. En el PASO, que es la parte final, después de las firmas que nosotros le ponemos a un testimonio para ser entregado, por ejemplo, a Hugo, después de eso, viene precisamente la vía del apostillado, que es lo que le pone el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país, manifestando de que este cónsul o la cónsul están legalmente autorizados por el cargo y para realizar actos como el presente. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de este contrato, del contrato mutuo? La naturaleza jurídica del contrato se circunscribe precisamente en hacer un traslado, Hugo, de obligaciones, de dar, de hacer y de no hacer. Es decir, surgen bajo la teoría misma de las obligaciones, surgen entre ambas partes una obligación de que yo te entrego una cantidad de dinero y que tú a cambio me vas a dar otro con los intereses. Recordá que una persona que normalmente se dedique a esto recibe el mote de comerciante. Comerciante puede ser precisamente un empresario, que es un banquero, o no necesariamente una persona que haya llevado la debida diligencia o el debido proceso en la superintendencia del sistema financiero para autorizar. Es lo que nosotros en el caló popular muchas personas conocen como el usurero, el que te presta dinero a cambio de. Ese ya no es un mutuo simple, sino que puede ser un mutuo hipotecario o un mutuo prendario. Recordemos que en la actualidad aquello que en el pasado conocíamos como una compraventa con pacto de retroventa ya no tiene una aplicación jurídica dentro del tráfico jurídico per se, sino que estamos hablando que esta es la figura misma. Entonces, una vez hemos explicado cuál es la naturaleza del acto mismo de la celebración del mutuo, explicamos que precisamente es para blindarse o garantizarse el pago en el futuro. ¿Y cuál es la garantía? Esto puede ir de la mano con una prenda, con una hipoteca o simple y sencillamente la emisión, Hugo, de algo que nosotros conocemos. Dentro de esto, uno, garantía fiduciaria, garantía prendaria, garantía hipotecaria. ¿Cuál es la diferencia conceptual entre ambos? Que lo podemos desarrollar en otra edición. La garantía fiduciaria, Hugo, es el fiador. Ese es. Yo te pido un fiador a ti, a Hugo, para yo poderle prestar. ¿Quién es normalmente el fiador? Puede ser tu esposa,
tu mamá, tu papá. ¿Por qué? Porque si tú tenés, Hugo, ojo, una casa, ¿sí? Sí. Y la casa tú la vas a comprar, entonces yo hago comparecer a las dos personas que van a firmar como garantía, que va a ser amplio y suficiente. Es decir, el fiador que va a firmar a favor de Hugo va a responder ampliamente y suficientemente como que si fuera Hugo, en las mismas condiciones. El hecho que tú seas un fiador no significa que el día de mañana yo puedo elegir o me voy por Hugo, o demando a Hugo, o demando a la mamá o al papá o a la esposa. Por lo tanto, si el préstamo lo sacó Hugo y la esposa, yo en el préstamo voy a hacer comparecer a los dos, y en el mutuo a los dos, y en la compraventa a los dos, y en la hipoteca a los dos, para que el día de mañana no me vaya a decir que usted solamente me va a demandar por el 50% de la casa. Yo no lo quiero demandar por el 50%, yo lo voy a demandar amplio y suficiente a los dos. Entonces, esa es la garantía fiduciaria, es un fiador. ¿Qué pasa con las tarjetas de crédito? Que otro día podríamos hablar de eso también. En el caso de las tarjetas de crédito siempre hay un fiador, en la mayoría de veces. Pero en esta mayoría de veces, Hugo, yo decido que me voy a ir por el fiador. Viene el fiador y me dicen, le traban embargo. Me habla a mí y me dice, mire, ¿por qué me está cobrando a mí? Si yo solamente le serví a Hugo como fiador. Entonces viene Hugo y dice, sí, pero y yo no tengo trabajo. Entonces van con el fiador, subsidiariamente. Pero ¿qué pasa que Hugo tenga trabajo? Entonces el acreedor dice, yo puedo escoger a quién voy a demandar. Pero ¿y por qué no demanda a Hugo si es el deudor principal? No, porque yo lo quiero demandar a usted. Pero ¿y por qué a mí? Porque usted tiene mejor trabajo que Hugo, por ejemplo. Usted gana más que Hugo. Y como en un embargo no te pueden embargar, valga la redundancia, más del 20%. Entonces me van a decir, fíjese que yo ya investigué a Hugo. Y Hugo está demandado en la Procuraduría General de la República por cuotas alimenticias. Entonces, ¿cuál es el embargo que yo le voy a trabar a Hugo? Va a ser mínimo. Porque lo que él está pagando a sus hijos ya me abarcó el 10% de su salario. Y además tiene un préstamo personal. Y además tiene entonces yo solo le voy a poder, de ese 20% como máximo, ya tiene él básicamente hipotecado el 15%. Solo me va a responder con un 5%. Y yo no quiero. No voy a terminar de aquí hasta que el infierno se apague. Entonces yo necesito ya. Por lo tanto me voy directamente con el fiador. Y entonces, ¿qué hace la persona que es fiador? No le resta más que ir después a entenderse con el deudor principal, con Hugo. ¿Y qué pasa si Hugo no tiene cómo responderle económicamente? No hay cárcel por deudas. No hay. ¿Qué es lo que tendría que hacer el fiador? ¿Y qué no hacen? Antes de ir a firmar algo, tendrían que acudir ante un abogado para que los asesore y previamente firmar un documento entre este y esta persona si el día de mañana él llegara a fallar o a faltar. ¿Cierto? Sí. Eso tendría que suceder. Entonces, eso normalmente la gente no lo hace. Solamente busca a un abogado cuando tiene problemas, Hugo, pero no con antelación. Entonces, cuando tú me abordas a mí, yo te voy a decir, mire, la verdad es que usted nunca se protegió y ahorita yo ya no le puedo ayudar. Pero esto que me está sucediendo, no, sí se puede tutelar, porque usted no puede pensar que va a acudir a una tutela jurídica de un derecho jurídicamente vulnerado si antes usted no lo hizo. Ejemplo, te voy a poner un caso. Viene Hugo y dice, vengo a demandar a Juanita. ¿Y eso? Porque fíjese que yo le pagué dinero a ella y no me trajo un cargamento de droga. Tiene que recaer sobre objeto, causa y objeto lícito. ¿Traer droga a El Salvador es lícito, Hugo? No. Fíjese que Hugo viene a demandar a Juanita. ¿Por qué?
porque él le pagó dinero y ella no se quiere acostar con él. La prostitución está regulada y es permitida en el país, ¿no? Fíjese que Hugo viene a demandar a Juanita. ¿Por qué? Porque no le trajo un cargamento de armas. ¿Puede Hugo demandar a Juanita por el cargamento de armas, Hugo? No. No. La ley ya establece que puede demandarlo por un objeto y causa ilícita. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿qué pasa entonces con los coyotes que llevan gente a los Estados Unidos? Es atípico, no concurren. Porque la primera pregunta que una persona llega, Hugo, y yo trabajé en la Fiscalía en tráfico ilegal de personas, entre otras unidades especiales, sí. Llega y dice la persona esta, yo vengo a demandar a Hugo, porque Hugo me ofreció que me iba a sacar una visa. ¿Visa de qué? ¿De Estados Unidos o una visa de México? De cualquiera. Ok. La primera pregunta que se le haría a la persona que quiere demandar a Hugo es, ¿y usted sabe dónde se tiene que sacar el pasaporte? Sí, ¿a dónde? En el Ministerio de Relaciones, en la Gobernación, el Ministerio de Relaciones Interiores, antes. Ok. ¿Y la visa? En la embajada, ok. ¿Y si usted sabe cuál es el debido proceso? Porque acudió a pagarle a Hugo. Entonces usted no es ofendida. Usted es parte del delito penal. Porque usted con conocimiento de causa sabía que lo que estaba haciendo era ilegal. ¿Ah? Entonces es atípico. ¿Cierto? Sí. ¿Dónde se saca esto? ¿Dónde se saca lo otro? Y si usted sabía, es que yo no podía aplicar porque como yo no tengo trabajo, yo no... Sí, por eso lo hizo. Entonces usted trató también de hacer caer en error a un funcionario público. Sergio, en este caso... Y al final usted es parte del delito penal. En este caso... Ahora, solo para terminar una pregunta. Sí. ¿Y qué pasa si no hay contrato con el fiador? Porque me voy a quedar en el aire y seguro alguien va a preguntar sobre eso. No tengo nada que hacer. ¿Cómo no? Usted puede llegar a diligencias de reconocimiento de obligación y después diligencias de reconocimiento de incumplimiento. ¿Y eso cuánto se tarda? Muchísimo tiempo. Y si al final no tiene nada que quitarle al deudor, usted que es fiador, ¿para qué va a llevar a cabo todos estos elementos? ¿Cuánto tiempo más estimadamente? No te lo podría decir porque primero hay que establecer la obligación y después de eso el incumplimiento. Ponerle que te tardes unos 8 años. En 8 años probablemente ya con todas las apelaciones y todo, en 8 años ya se murió. Aunque ahora con él, debido proceso de un código civil o mercantil, como es la oralidad misma, es mucho más expedito, pero aún así que antes, pero aún así, ponele que te tardes unos 8 años en todo. Se pudo haber muerto, o te moriste vos, o no te dieron la razón, y después de eso una sentencia firme, no tenés nada que quitarle. ¿Por qué? Porque cuando iniciaste la demanda, él tenía, pero después de eso a él lo embargaron otros bancos. Él vendió todo. Él tuvo que pagarle la pensión alimenticia o compensatoria a su esposa y a su hija respectivamente. ¿Y entonces qué le vas a quitar? Nada. Listo. Por eso es importante acudir ante un abogado antes, no después, antes de que llegues a realización de cualquier tipo de negocio jurídico. ¿Qué tipo de requisitos debe de cumplir o presentarse ante este contrato? El mutuo debe estar establecido primero por la ubicación misma geográfica donde se está celebrando, donde se va a entregar el dinero. Si es en San Salvador, si es en San Miguel, en San Miguel. Eso es importante, por muchísimas razones. Primero porque en ese lugar hay testigos que se entregaron. No, fíjese que el contrato dice que se llevó a cabo en San Salvador y realmente se llevó a cabo en San Miguel, o realmente se llevó a cabo en Estados Unidos. Si en Estados Unidos no hay ningún problema, tú como notario lo puedes hacer, pero le tenés que poner en la ciudad de Virginia, ¿sí? En la ciudad de Miami, del estado de la Florida, en la ciudad de Los Ángeles, estado de California. Tú tenés que consignar eso. En Ciudad de México, tú tenés que consignar esa situación. A tal horas, ante mí, fulanito de tal,
Comparece, Hugo, quien se identifica. ¿Qué pasa que no lo identificaste? Y si está en el extranjero y tiene pasaporte, lo relacionas el pasaporte también. Y el DUI también. Y el documento que ahora está unificado, eso lo pones. Y el pasaporte de preferencia, relacionalo. El pasaporte. Entonces ya lo relaciona. Y si es extranjero, el documento que tenga, el pasaporte. Si es la cédula de ellos. Porque hay países que todavía tienen la cédula. Sí. Unos le llaman cédula de vecindad. Hay que relacionarlo. ¿Verdad? Y fulanito de tal, que es el otro. Y me dice, ¿sí? Y empiezan, que en este acto han convenido los dos, Hugo, prestarle el dinero en tanto y que le van a pagar. Toda esa letanía, toda esa descripción, lo tenés que consignar. Traducirlo al lenguaje jurídico. Ellos te van a contar la historia y vos le vas a traducir al lenguaje jurídico. Y también le tenés que poner, ¿y qué pasaría? ¿Y qué pasaría? Por ejemplo, yo vengo y te digo, mire, yo me quiero ir a un arbitraje. Enséñame el contrato. No pactaron previamente que se iban a ir a un arbitraje. Es mucho más rápido. O yo me quiero ir a los juzgados normales. No, quiero ver. Ahí dice que pactaron previamente. En aquel entonces, cuando estaban de amores, pactaron que era por un arbitraje. Pero yo no tengo dinero y el arbitraje es muy caro. Entonces, además, el arbitraje se pactó no en El Salvador, sino que ellos son originarios de Finlandia. Ellos son originarios del Reino Unido. Entonces los tiene que ir a demandar allá. Pero yo no tengo dinero, entonces no le puedo ayudar. ¿Por qué? Porque irlos a demandar allá significa contratar a un abogado allá, Hugo. Viajar allá. Ver en la Unión Europea si ellos están adscritos o no. Que ya nos ha pasado a nosotros como despacho legal. Entonces tú tenés que establecer previamente. Porque hay empresas que te dicen, si no, entonces si no firma, no le pago. Si no firma, no le presto dinero. Entonces, mire, yo terminé firmando porque necesitaba el dinero. Sí, pero usted se terminó obligando. Y ahora yo no le puedo pagar, o él no me puede pagar, porque no tiene dinero. Y si no tiene dinero para pagarme, mucho menos para irse a un arbitraje. El tema de un arbitraje, Hugo, que también lo he llevado yo en diferentes posgrados, debe estar primero consignado dentro del documento del cual te obliga, como fuente de la obligación. Segundo, debe estar establecido qué clase de arbitraje, porque hay diferentes. Un día vamos a hablar de las clases de arbitraje. Pero además de eso, Hugo, debe estar establecido dentro del arbitraje que debe de agotarse el tracto sucesivo. ¿Qué significa esto, el tracto sucesivo? La conciliación de las partes. De lo contrario, si es nuestro país, tú te vas por el arbitraje mismo de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador y ahí estableces primero no aquella figura que conocemos nosotros como en los juicios verbal civil conciliatorio, que es el hombre bueno. Aquí no entra esa figura, sino que entra aquella figura del árbitro. Y hay tres árbitros, el de un lado, el del otro y el árbitro central, el que va a establecer cuál va a ser la resolución. Y ahí no se van a discutir cosas de derecho, sino cosas de hecho. No las cosas es que, mire, fíjese que la ley dice. No, el arbitraje como tal es muy expedito, es oral, es expedito. Por lo tanto, en ese momento, ¡pum!, ya tenés una resolución, una sentencia. Y no puede ser apelable, a menos que existan ciertas condiciones que no se respetaron. Por lo tanto, es expedito y la respuesta, ¡puf!, la tenés. Por eso es que es mucho más caro. En lugar de esperar tanto tiempo, Hugo, 8 años, 5, ¡pum!, la vas a tener en menos de 30 días, 15 días, 20 días. Por eso es que es más caro. Y tenés que pagar el arbitraje. De un lado, del otro lado y del árbitro central. Lo tenés que pagar. Pero no tengo dinero, entonces perdió. Pero hay que hacerles la notificación. Sí, pero yo tampoco tengo cómo hacerle la notificación, porque pactamos que iba a ser el arbitraje en El Salvador, pero esta empresa está en Japón. ¿Y cómo le voy a ir a notificar? Tiene que pagar para que le vayan a notificar. ¿Por qué? Porque si el día de mañana, ya para dar la resolución o la sentencia, o ya ha dado la sentencia, se estipula que hay una nulidad que invalida, si el primer acto fue nulo, los siguientes también lo hicieron. ¿Cuál es el acto nulo? No se le mandó notificar. Quiero irme a ver. Apeló, casó la sentencia, quiero ver.
Pero aquí dice que no, yo nunca fui notificado. Enséñeme la notificación. Nadie firmó. Es cierto. ¿Y por qué vía se hizo? Por tablero. La resolución no se le notificó en el juzgado. Mire, y no se publicaron en los 2 diarios de mayor circulación del país y en el diario oficial. No, ¿cómo no? Pero en el diario oficial no. Es nula, Hugo. Y todo el esfuerzo que hiciste por tanto tiempo se cae. Si el primero es nulo, consiguientemente esa se llama la teoría del fruto del árbol envenenado. Así se llama. Entonces, consiguientemente, los demás lo serán y todo se cae. Pero en este caso siempre lleva un lapso de tiempo o es al instante. Tú en el momento lo puedes manifestar, pero también tú te puedes callar la boca por estrategia. Tú venís y decís, a mí no me notificaron como abogado, pero me voy a callar. Si la resolución llega a ser favorable a mí, yo me voy a callar. Pero si la resolución llega a ser contrario a mí, entonces ahí lo voy a manifestar. Esto es como el jugador de fútbol. Viene el jugador de fútbol y entra y le hacen foul, pero la pelota sigue corriendo y el árbitro da la ley de la ventaja. Entonces viene alguien de tu mismo equipo, ¡puf!, y le pega, ¿cierto? Y es gol. ¿Para qué vas a señalar la falta si tu equipo mismo metió gol? Sí. Eso mismo. Sí. Bueno, Sergio, hemos llegado al final, ¿verdad?, de nuestro programa, pero siempre con la hermosa reflexión sobre la palabra de Dios que tú nos dejas. Gracias, Hugo, por la oportunidad que me das, porque precisamente lo más lindo de todo esto, de esta entrevista, es la palabra de Dios, es este apartado que tenemos. Y estaba leyendo esta semana que estoy preparando la prédica, algo muy importante, y es sobre Marcos 8, del 22 al 26. Y hablaba sobre, en aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a Betsaida y enseguida le llevaron a Jesús un ciego, Hugo, y le pedían que lo tocara tomándolo de la mano. Jesús lo sacó del pueblo, no lo hizo enfrente de los demás. Fíjate qué interesante. Le puso saliva en los ojos, luego de haber hecho la mezcla con lodo, con tierra, impuso las manos y le preguntó, ¿ves algo? El cielo empezó a ver. Le dijo, veo a la gente como si fuera árboles que caminan. Jesús le volvió a imponer las manos en los ojos y el hombre comenzó a ver perfectamente bien. Estaba curado y veía todo con claridad, como nosotros. Jesús lo mandó a su casa diciéndole, vete a tu casa y si pasas por el pueblo, no le digas a nadie lo que tú viste. Este misterio de la Biblia para muchos constituye un verdadero problema, porque dicen, ¿por qué en algunos lugares Jesús establecía, ve y cuéntale lo que has visto, ve y rinde tributo en la iglesia, como los leprosos, a los 10, y que solamente de los 10 uno regresó? Ve y no digas nada. Porque dependiendo de la zona en la cual se estaba dando, si era Cafarnaúm, si era el tanque de Betesda, si era el monte Sión, si era la ciudad amurallada, él no podía permitir que su muerte llegara antes de tiempo. Por eso es que detenía a la gente. Un día vino él y dijo, me dan lástima, siento pena por todos los que me siguen, ellos tienen necesidad. Y entonces agarró y le dijo, están hambrientos. Y le dijo, Señor, pero no tenemos más que unos panes y un pez. Hizo la multiplicación de los peces. En otra oportunidad, Hugo, cuando habló que iba precisamente con los discípulos y les decía, Zaqueo, el recaudador de impuestos, bájate porque esta noche cenaré. Estaba en un siroco, en un árbol. Bájate, él era de estatura pequeña, como dice la Biblia, entonces se había subido para ver a aquel hombre que había
tomado tanta, pero tanta relevancia por las palabras, por las prédicas, por el evangelio de amor que estaba trasladando y por todos los hechos mismos, Hugo, que estaba realizando, por los sinfines de milagros. Sí, perfecto. Porque si no, entonces su crucifixión iba a ser antes de tiempo. Un día lo agarraron unas personas y lo llevaron a tirarlo a un barranco, a un acantilado. Y Jesús, con propiedad del Espíritu Santo, dio la vuelta y le dijo: no ha llegado mi momento. Y pasó en medio de todos y nadie lo tocó. Nadie lo pudo tocar. Sintieron miedo, no lo sé. El Espíritu Santo se desbordó, no lo sé. Pero eso sucedió. Y entonces dijo: mi tiempo no ha llegado. ¿Por qué te planteo esto? Porque la cuenta regresiva inició en las bodas de Canaán. Ahí inició la cuenta regresiva. Cuando María, que era de su grupo como Marta, más cercano, al igual que también lo era este personaje que en la Biblia Él lo resucitó, y que es importante que ustedes lo tengan en su mente, que se llamaba Lázaro, porque Lázaro era su amigo, y Él lo decía, y era de su grupo íntimo. No eran los 12 apóstoles, no se pierda, eran ellos. Lázaro se le dio muerte, luego que Jesús lo resucitó, y cuando Jesús muere y resucita, van a matar a Lázaro para no dejar evidencia. Persiguen a los apóstoles para no dejar evidencia y le pagan con monedas de plata a los centuriones que estaban cuidando la tumba de Jesús para que dijeran a la gente que Él no había resucitado, sino que el cuerpo se lo habían robado sus seguidores. Por lo tanto, esto causó confusión entre los judíos y ellos todavía están esperando la venida del Señor, Hugo. Para muchos, el Señor no ha venido. Para nosotros estamos esperando, pero la segunda. Por eso es que en el Monte de los Olivos, donde están, para los que hemos tenido la oportunidad de verlo, están las tumbas de aquellas personas que han tenido una relevancia tal, como quién, como Oskar Schindler. ¿Tú sabes quién es Oskar Schindler? El que salvó muchos judíos en la Segunda Guerra Mundial. Sí. El que Steven Spielberg editó como la lista de Schindler's List. En una fábrica ocupó todo su dinero para salvar a un montón de judíos que estaban en los guetos en aquel entonces, y para evitar que fueran precisamente a los campos de concentración, como el campo de concentración de Auschwitz en Birkenau, Polonia, muy cerca de Varsovia, que lo ocuparon precisamente para exterminio. Hugo, cuando yo he tenido la oportunidad de estar en estos lugares, como los museos del Holocausto, no entiendo cómo la gente puede repetir los mismos actos. No entiendo, Hugo. Porque la gente no busca justicia en esta vida, la gente busca venganza. Yo no entiendo cómo la gente puede celebrar. Esta película yo ya la vi con diferentes actores. Cuando te dicen que no reconocen los acuerdos de paz en El Salvador, lo mismo hizo Hitler cuando no reconoció los acuerdos que se habían tomado para la finalización de la Primera Guerra Mundial, que se celebraron precisamente en Versalles. Cuando yo estaba en Versalles, Hugo, wow, en el Salón de los Espejos, y ver que ahí se firmó la paz, al igual que cuando yo he estado en el bosque de Chapultepec, en el castillo, y estar en ese lugar donde se firmaron los acuerdos para finalizar, Hugo, la guerra civil sangrienta de mi país, me he erizado completamente. Yo recuerdo aquel día de 1992, cuando se firman los acuerdos de paz, para poner fin a tanta masacre.
pero la gente vuelve a reeditar los mismos hechos. Por eso las palabras sabias de que el pueblo que no conoce la historia está eternamente ligado o condenado a repetirla. La masacre del Mozote ha sido la masacre más grande en tiempos modernos. Tú no puedes estar hablando de la masacre que Hitler hizo, porque la del Mozote en tiempos modernos es la más grande. Y no estoy comparando una con otra, porque solo Hitler mató más de 6 millones de judíos. Fueron muchísimos más, porque mató a opositores, a aliados, a personas lesbianas, a personas LGTBI, si lo querés decir ahora, con toda esa definición que hay. Él determinaba quién moría y quién no, como el César, que ha estado, por supuesto, en esos países como Roma. Y el derecho viene, yo como abogado, viene el derecho romano. Y leer precisamente que la democracia vino de Grecia con Solón y los decemviros, pero toda la masacre que hizo el Imperio Romano, o en Constantinopla, el Imperio Otomano. Ver todo eso, Hugo, y ver que mi pueblo lo sigue repitiendo y justificando. Porque en la iglesia, en la Santa Inquisición, se justificó también la muerte de los opositores o persecución de gente que estorbaba la iglesia. Yo recuerdo el caso, Hugo, no quiero entrar como mucho en materia, pero recuerdo el caso de Juan Calvino y el calvinismo, pero también recuerdo el de el luteranismo, Martín Lutero, monje austríaco, que en una plaza pública puntualmente esbozaba y criticaba y confrontaba a la iglesia católica, a la iglesia tradicional, que estaba cobrando por la salvación de los pecados. Y tenían una tarifa. Si usted cometió tal pecado, ¿por qué? Porque la iglesia en aquel entonces necesitaba dinero para construir todas las obras o joyas arquitectónicas que tenemos en el presente. Lutero puntualizó que eso no se podía. La iglesia le dijo a Lutero que se retractara o lo iban a sacar del libro de la vida. Y él dijo que no. Por lo tanto, él se fue huyendo a Inglaterra, la historia ya la conocemos, el rey no podía tener hijos, y le dijo que lo iba a proteger, pero a cambio de 2 cosas. La primera era que lo divorciara, para que él se pudiera volver a casar con una mujer que le diera hijos, descendencia, porque si él no tenía descendencia, la Iglesia Católica se iba a quedar con la monarquía. Y 2, que tradujera la Biblia a diferentes idiomas, y lo hizo. Ese tipo de situaciones la gente lo aplaudió en su momento, Hugo. ¿Qué es una constitución? La constitución es la herramienta que mediante un contrato social se ha establecido como una norma suprema sobre todas las demás para proteger a las minorías de las mayorías. Para proteger a las minorías de las mayorías. Las mayorías dicen que tenemos un buen presidente, no es cierto, y quieren arremeter contra las minorías. Las mayorías dicen que la Santa Inquisición era buena. Hay que proteger a las minorías. ¿Quiénes son las minorías, Hugo? La gente letrada, estudiada. ¿Quiénes son las mayorías en su mayoría? Redundantemente. Son personas, Hugo, que tienen un nivel bajísimo de escolaridad o que por el fanatismo se dejan llevar, como sucedió con los alemanes, con Hitler, ante un discurso con palabras románticas, se dejaron llevar. Hasta el día de ahora Alemania todavía está pagando económicamente a todos los países por el daño que les hizo. Y fueron Alemania el gran perdedor en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. El gran perdedor. Y Hitler llegó como el caudillo, como el Mesías, a decir que él iba a reivindicar la primera pérdida de Alemania,
¿Y qué sucedió? Fue la misma película con diferentes actores. Ok. Voy a finalizar con esto. ¿Por qué Judas traicionó a Jesús, Hugo? ¿Por qué Judas traicionó a Jesús? Mentiroso. ¿Cuál crees tú que fue el móvil de Judas para traicionar a Jesús? Esa es la reflexión de esta semana. Esta semana que acaba de pasar, el Día del Amor y la Amistad. Hay dos clases de amigos en esta vida. El amigo que cuando tú le hablas que acabas de tener un accidente de tránsito y mataste a alguien, un indigente que se iba pasando la calle, no en una zona cebra que nosotros conocemos, zebra zone, ni tampoco en una pasarela. Por lo tanto, no es imputable a ti. Lo dice la ley de tránsito. Y yo trabajé en el Viceministerio de Transporte. Y tú le llamas. Ring. Hugo. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Tuve un problema. Contame. Acabo de matar a una persona con el carro. ¡Y! Brother, ni me hubieras hablado. ¿Y por qué me estás hablando a mí? Me estás comprometiendo. ¡Pum! Y te cuelga. Y el otro amigo que te dice, ya llego. ¿Sí? Y llega a la escena con una pala. Obviamente lo que estamos hablando de una pala no es una forma estricta, sino que semánticamente hablando, lo que yo te estoy planteando nada más es en una forma figurada. Es decir, que él llega con todo para ayudarte. Lo de la pala simple y sencillamente es una situación figurada. ¿Qué clase de amigo sos tú? Yo soy el de la pala. Ah, pero porque sos abogado. No, porque yo soy así y yo siempre he sido así. Y a mí me han matado las injusticias que se han cometido. Y en todos los trabajos donde yo he estado, siempre he señalado injusticias. Hacia mi persona, no hacia todos. ¿Ok? Entonces, volviendo al punto, ¿por qué Judas traicionó a Jesús? Porque estaba escrito, ¿no? Sí, pero no necesariamente tuvo que haber sido él. Ah, porque Judas le gustaba el dinero, sí, y el demonio lo identificó, sí. Porque Judas dentro del grupo de los 12 apóstoles era el que manejaba el dinero, el administrador, y él gaveteaba de todo el dinero que caía. Él gaveteaba, así lo dice la Biblia. Por eso es que un día que estaban limpiándole los pies a Jesús con aceite, Judas dijo, ¿y ese aceite por qué no lo vendiste? Y el dinero se lo diste a los pobres. Porque si se lo hubieran vendido y hubiera pasado por sus manos, él hubiera gaveteado. Si se hubieran vendido en 30 monedas de plata, él se hubiera quedado con 2 y las otras 28 dárselos a los pobres. Por eso, alguien podría decir, es que Judas estaba propenso. Sí, la pregunta quizás que yo te he hecho tiene una respuesta bien contundente, Hugo. ¿Cómo es que Judas vio todos los milagros de cerca, en primera línea, en primera fila? ¿Cómo es que Judas, al igual que los otros 11 apóstoles, escuchó en primera línea todas las prédicas de Jesús? El sermón del monte. ¿Cómo es que Judas viajó en la barca cuando se estaba hundiendo y Jesús lo rescató? ¿Cómo es que Judas vio cuando Pedro puso un pie y caminó en las aguas y no se hundió? ¿Cómo es que Judas vio cuando él sanaba paralíticos? ¿Cómo es que Judas en primera línea vio, Hugo, cuando Jesús le hablaba a los fariseos y a los recaudadores de impuestos? ¿Cómo es que Judas, al igual que los otros 11, Hugo, vieron todo lo que Jesús hizo en la multiplicación de peces y de panes? Y aún así lo traicionó.
¿Cuál es la diferencia entre Judas y Pedro? Los dos fallaron. Los dos negaron a Jesús, lo desconocieron. Yo no lo conozco. Judas por 30 monedas de Bitcoin, de plata. Y Pedro por ninguna. Pero Pedro recapacitó, porque Dios odia al pecado, no al pecador. Y él recapacitó y dijo, yo te voy a perdonar tantas veces sean necesarios si tú reconoces que yo soy tu Salvador. Entonces, él recapacitó, Hugo. Pero Judas se ahorcó, no se arrepintió. La moraleja de todo esto, Hugo, es bien sencillo. Aunque tú estés todos los domingos en la iglesia metido, aunque tú andes oyendo todas las prédicas todos los días en el radio de tu carro, aunque tú andes con la Biblia debajo del brazo, eso no te hace ser un hijo de Dios, sino que una criatura de Dios. Porque una cosa es llegar a los pies de Cristo y otra cosa es caminar, que son dos cosas muy diferentes. Yo tocaré a tu puerta y si tú me abres tu vida, yo cenaré contigo y tú conmigo. ¿Y qué es cenar? Yo soy la vida. Por eso es que cuando Él dijo, tomen esto en conmemoración mía. Mi sangre es el vino y el pan es mi carne. Yo cenaré contigo. Nosotros somos seres espirituales y eternos. También nos estaba hablando en una forma figurada. Jesús. No era que le iban a llegar a pegar una mordida a Él. No era una forma figurada. Entonces, ¿por qué Judas, viendo todo eso, a pesar de ver todo eso, de que Él era el que había de venir, lo traicionó? Primero, porque Él no midió el alcance de sus actos y dijo, yo voy a recibir los 30 monedas de Bitcoin, de plata, y no va a pasar nada. No va a pasar nada. Y después él quiso irlas a devolver y ya no se las recibieron. Donde Anás y Caifás, los miembros del Sanedrín, sumo sacerdote. Los mismos que encarcelaron a Juan el Bautista. Los mismos que le fueron a pagar dinero, Hugo, a los miembros de la guardia pretoriana romana para que dijeran, Él no resucitó. Van a decir que el cuerpo se lo robaron. Porque si no se cumple. ¿Cuál? La profecía. ¿Y cómo quedamos nosotros? Que nosotros matamos al Hijo de Dios. No vayan a decir nada. Entonces ellos prostituyeron a Judas. Y Judas, que estaba un pullón del salir del closet, que solo había que empujarlo nada más porque le gustaba lo ajeno, como muchos en la actualidad o en el pasado, en nuestro país. Y para eso los tiene el diablo ahí, para jugarles el barrilete cósmico luego. Y se los va a terminar bajando y entregando la justicia. ¿Por qué Judas, que estuvo en primera fila, o no te hubiera gustado andar tú caminando a la par de Jesús, Hugo? Sí. ¿Te hubiera gustado? A mí me hubiera encantado. Sí. Si yo aspiro el día de mañana a llegar a la vida eterna con Dios. Pero entonces, ¿por qué lo traicionó? Porque una cosa es, Hugo, tú llegar a la iglesia, pasar como que sos cuca de la iglesia, porque Dios no es una religión, Hugo. Se equivocan. Es que yo soy cristiano, yo soy evangélico, yo soy católico, yo soy testigo de Jehová, yo soy mormón, Él no es una religión que te va a salvar. Ni el pastor de la iglesia, ni el cura tampoco, sacerdote. Es llegar genuinamente a los pies de Cristo. Muchísimas gracias, Hugo. Yo te agradezco la oportunidad que me has dado para finalizar con lo más lindo de todo. Y lo más lindo es la palabra de Dios. No, gracias a ti, Sergio, por siempre tomarte el tiempo con nosotros, ¿verdad? Y qué hermosa reflexión que nos has dado. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa Tu Onda Club, una radio vestido. Y como siempre, ¿verdad? Que Dios nos bendiga a todos. Pase feliz tarde. Bendiciones.